Compraron la casa de sus sueños, y un desconocido empezó a vigilarlos. Esta historia está basada en hechos reales. En 2014, Derek y Maria Brothers compraron una casa en 657 Boulevard, Westfield, Nueva Jersey. Poco después de cerrar la compra, comenzaron a recibir cartas anónimas firmadas por alguien que se hacía llamar The Watcher. El caso nunca fue resuelto, y años después inspiró una serie de Netflix, aunque la serie cambió varios detalles de la historia real. En 2014, Derek y Maria Brothers compraron una casa en Westfield, Nueva Jersey. La propiedad estaba ubicada en 657 Boulevard. Era una zona tranquila, un lugar familiar, un vecindario donde todo parecía seguro. La casa era grande, tenía historia, tenía presencia y para la familia representaba un nuevo comienzo. Habían invertido una gran cantidad de dinero. Querían mudarse con sus hijos, querían convertir esa propiedad en un hogar. Pero antes de instalarse por completo, empezaron a hacer renovaciones, pintura, arreglos, cambios normales para una familia que prepara una casa nueva. Todo parecía emocionante, hasta que apareció la primera carta. Una carta que transformó para siempre la forma en que ellos veían esa casa, porque desde ese momento ya no era solo una propiedad, era un lugar observado. La carta llegó poco después de la compra. Estaba dirigida a los nuevos propietarios. Al principio parecía extraña, pero no necesariamente peligrosa. La persona que escribía decía que la casa había sido vigilada por su familia durante décadas. Decía que su abuelo había observado la casa en los años 20, que su padre la había observado en los años 60 y que ahora era su turno de vigilar. La carta mencionaba la casa como si fuera algo vivo, como si tuviera un propósito, como si el lugar estuviera esperando algo. Lo más inquietante fue que el autor parecía saber detalles actuales. Sabía que había obreros, sabía que la familia estaba haciendo cambios, sabía que los nuevos dueños tenían hijos, y eso hizo que todo dejara de parecer una simple broma, porque una cosa es recibir una carta extraña, pero otra, muy distinta, es descubrir que alguien podría estar observando tus movimientos, desde la calle, desde una ventana, desde una casa cercana o desde algún lugar que no puedes ver. El desconocido usaba frases perturbadoras. Una de las más recordadas fue cuando se refirió a los hijos de la familia como sangre nueva. Esa expresión hizo que el miedo creciera. Ya no era solo una persona obsesionada con una casa, era alguien que hablaba de los niños y alguien que parecía saber que estaban allí. Alguien que quería que la familia sintiera que no podía protegerse. Derek y Maria empezaron a preguntarse, lo mismo una y otra vez. ¿Quién era? ¿Un vecino? ¿Alguien que vivía cerca? ¿Una persona que había seguido la compra de la casa? ¿Alguien que podía verlos desde una ventana? Cada casa del vecindario comenzó a parecer sospechosa. Cada persona caminando por la calle podía ser el autor. Cada auto detenido frente a la propiedad podía significar algo. La familia aún no se había mudado completamente, pero ya sentía que no estaba segura. Y lo peor era que las cartas continuaron. Con cada nueva carta, el ambiente se volvía más oscuro. El autor parecía molesto, como si la familia no estuviera cumpliendo con algo, como si la casa le perteneciera de alguna manera, como si ellos fueran intrusos. Las cartas mencionaban detalles inquietantes, preguntas extrañas, referencias a lo que ocurría dentro y fuera de la propiedad. La familia decidió contactar a la policía. No podían simplemente ignorarlo, no podían mudarse como si nada. No podían dormir tranquilos sabiendo que alguien los estaba observando. La policía comenzó a investigar, pero el caso no era fácil. No había una amenaza directa clara que permitiera actuar de inmediato contra una persona específica. No había cámaras suficientes, no había testigos seguros, no había una identidad. Solo cartas, papel, sobres, palabras y una firma que parecía sacada de una pesadilla, The Watcher. La investigación empezó a mirar hacia el vecindario. Eso tenía sentido. El autor parecía conocer detalles de la casa, parecía saber cuándo había actividad, parecía estar cerca. Uno de los primeros focos de sospecha fue una familia vecina que llevaba mucho tiempo viviendo al lado, pero no se encontró una prueba definitiva que los vinculara con las cartas. También se revisaron otras posibilidades. Los antiguos propietarios o personas molestas por la venta, vecinos curiosos, alguien con obsesión por la casa, alguien que quería espantar a los nuevos dueños. Incluso hubo quienes empezaron a pensar que tal vez todo era un engaño, que quizás la familia había inventado las cartas.
pero esa teoría tampoco pudo comprobarse. El caso se volvió más confuso. Mientras más investigaban, más preguntas aparecían y menos respuestas había. La familia no se quedó esperando. Contrató investigadores privados. También se consultó a expertos, se analizaron las cartas, se revisó el lenguaje, se intentó entender quién podía estar detrás. En uno de los sobres se encontró ADN, pero no llevó a una respuesta definitiva. Según reportes del caso, ese ADN sugería que podía pertenecer a una mujer, pero no coincidió con los sospechosos evaluados. Eso abrió más dudas. ¿Era realmente una mujer? ¿Alguien más había tocado el sobre? ¿El autor estaba usando a otra persona para enviar las cartas? ¿O esa pista no significaba nada? La familia también recurrió a especialistas con experiencia en amenazas, pero ni siquiera eso resolvió el misterio. Cada pista parecía conducir a una pared. Cada sospechoso se desvanecía. Cada teoría tenía huecos. Mientras tanto, la casa seguía allí, vacía, costosa, imposible de disfrutar. La familia Brothers nunca logró vivir tranquilamente en la casa. ¿Cómo mudarte con tus hijos a un lugar donde alguien ya los llamó sangre nueva? ¿Cómo dormir sabiendo que un desconocido dice vigilar la propiedad? ¿Cómo confiar en tus vecinos cuando cualquiera podría ser el autor? Lo que debía ser un sueño se convirtió en una carga emocional y económica. La casa ya no representaba un futuro, representaba miedo. La familia intentó venderla, pero vender una casa con esa historia era difícil. ¿Quién compraría una propiedad donde un desconocido enviaba cartas inquietantes? ¿Quién aceptaría vivir bajo esa sombra? La propiedad se volvió famosa por las peores razones, y el caso empezó a llamar la atención de los medios. De pronto, el miedo privado de una familia se convirtió en una historia nacional. Cuando la historia se hizo conocida, muchas personas se dividieron. Algunos creían completamente en la familia. Decían que nadie inventaría algo así, que el miedo era real, que las cartas eran demasiado específicas. Otros eran escépticos. Pensaban que podía tratarse de una estrategia para deshacerse de la casa, o de un conflicto económico, incluso de una historia exagerada. Pero la verdad es que nadie pudo probar definitivamente ninguna teoría. Y eso hizo que el caso creciera todavía más. Porque cuando una historia no tiene respuesta, la gente llena los espacios vacíos con su imaginación. El vigilante podía ser cualquiera. Un vecino, un antiguo dueño, un extraño. Una mujer, un hombre, una familia completa o incluso alguien que nadie había considerado. The Watcher se convirtió en una sombra y las sombras son difíciles de atrapar. Después de años de miedo, investigaciones y problemas para vender, la familia finalmente se deshizo de la propiedad. La casa fue vendida en 2019 por una cantidad menor a la que habían pagado originalmente. Fue una pérdida económica fuerte, pero más que dinero, lo que la familia perdió fue la tranquilidad. Habían comprado una casa para vivir y terminaron atrapados en un misterio. Los nuevos compradores, según reportes, no recibieron nuevas cartas como las que recibió la familia Brothers. Eso hizo que el caso fuera todavía más extraño. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué el vigilante dejó de escribir? ¿Logró su objetivo? ¿Solo quería que esa familia no viviera allí? ¿O simplemente desapareció cuando el caso se volvió demasiado famoso? Nadie lo sabe. Hasta hoy, la identidad de The Watcher sigue siendo desconocida. No hubo una captura, no hubo una confesión confirmada, no hubo una prueba final. Solo quedaron las cartas, las sospechas, las teorías y una casa que se volvió símbolo de una pregunta inquietante. ¿Qué harías si descubres que alguien está observando tu hogar? Porque esa es la parte que más asusta de esta historia. La historia de The Watcher no termina con una respuesta, termina con una duda. Una familia compró la casa de sus sueños, pero antes de empezar una nueva vida, alguien les hizo sentir que nunca estarían solos. Las cartas destruyeron su tranquilidad. La investigación no encontró al culpable. Los vecinos quedaron bajo sospecha. La casa se volvió famosa y el vigilante desapareció sin revelar su identidad. Tal vez era alguien cercano. Tal vez era alguien que los veía todos los días. Tal vez era una persona obsesionada con la casa. O tal vez era alguien que solo quería sembrar miedo. Lo único seguro es que The Watcher logró su objetivo: hacer que una familia sintiera que su propio hogar ya no les pertenecía. Y hasta hoy, el caso sigue abierto en la mente de quienes escuchan esta historia, porque hay misterios que no necesitan sangre para aterrorizar. A veces basta una carta, un buzón, una firma y una frase que nadie quiere leer. Estoy observando. Y ahora dime, si recibieras una carta de alguien que dice estar vigilando tu casa, ¿te quedarías o te irías? Déjalo en los comentarios. Y suscríbete a La Última Evidencia, porque aquí contamos historias reales que parecen imposibles, pero ocurrieron de verdad.